No te invitamos por una razón, espetaron mis padres. ¿Qué haces aquí?, añadió mi hermano. No dejes que nadie sepa que eres familia mía. Me quedé en silencio. Pero cuando el jefe de mi hermano me llamó por mi nombre para agradecerme, se quedaron helados de miedo. Una semana después, llamaban sin parar. Mi hermano me escribió: no hagas esto. Por favor. Mi nombre es Beatrice y acabo de cumplir 31 años el mes pasado. Nunca esperé descubrir que toda mi familia se estaba reuniendo sin mí hasta que vi a mi prima Emma publicando fotos en Instagram de los preparativos para la fiesta de ascenso de mi hermano Jackson. Se me hizo un nudo en el estómago mientras miraba las fotos que mostraban a todos ayudando en casa de mis padres. Todos excepto yo. A pesar del dolor que apuñalaba mi corazón, me encontré poniéndome mi vestido rojo favorito, conduciendo al otro lado de la ciudad y entrando directamente por aquellas familiares puertas dobles. La expresión en los rostros de mis padres cuando me vieron. Conmoción absoluta. Si alguna vez te has sentido como la oveja negra de tu familia, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Y si esta historia resuena contigo, por favor, suscríbete para acompañarme en este viaje. Creciendo en un barrio de clase media en Chicago, siempre sentí que vivía en una casa dividida. Nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Un padre exitoso, una madre socialmente activa y 3 hijos que siempre tenían ropa limpia y mochilas nuevas para el primer día de clases. Pero detrás de nuestra puerta principal azul marino con la aldaba de latón que mi padre pulía cada domingo, había una línea invisible trazada a través de nuestro hogar. A un lado estaban mis padres y mis hermanos, particularmente Jackson. Al otro lado, solo yo. Jackson es 4 años mayor que yo. Y desde mis primeros recuerdos, él era el niño de oro. Cuando sacaba una A en su boletín de notas, mis padres lo llevaban a tomar un helado. Cuando yo sacaba todo A, asentían y decían: eso es lo que esperamos de ti. No es que fueran crueles. Simplemente tenían diferentes estándares, diferentes expectativas y niveles muy diferentes de atención para cada uno de nosotros. Mi padre, Harold, construyó su carrera en gestión financiera después de servir en el ejército durante 8 años. Veía a Jackson como su legado, el hijo que seguiría sus pasos y superaría su propio éxito. Pasaban los fines de semana viendo partidos de fútbol juntos, pescando en el lago Michigan o trabajando en coches viejos en nuestro garaje. Mi hermano menor, Tyler, también era incluido, aunque en menor medida, ya que era 7 años menor que Jackson. Pero a mí nunca me invitaban a estas experiencias de unión. Cuando pedía unirme, mi padre me daba una palmadita torpe en la cabeza y decía: esto es tiempo de chicos, princesa. ¿Por qué no ayudas a tu madre? Mi madre, Diana, era la mariposa social por excelencia. Se ofrecía como voluntaria para todos los comités de la iglesia, organizaba fiestas vecinales y de alguna manera siempre encontraba tiempo para asistir a los partidos de béisbol o competiciones académicas de Jackson. Estaba orgullosa de ser conocida como la madre de Jackson por la ciudad. Mientras tanto, yo aprendí a ser independiente desde muy joven. Recuerdo tener 8 años y darme cuenta de que necesitaba poner mi propio despertador si quería llegar a tiempo a la escuela. A los 10, me hacía mis propios almuerzos. A los 12, estaba averiguando cómo llegar a mis clases de piano al otro lado de la ciudad usando el transporte público porque nadie podía llevarme. El patrón de ser ignorada se volvió tan normal que dejé de esperar algo diferente. Cuando tuve mi recital de piano después de 3 años de clases, actué para un público de extraños. Mi familia había olvidado asistir, a pesar de la nota recordatoria que había puesto en la puerta del refrigerador una semana antes. Me senté sola en la recepción después, viendo a otros niños recibir flores y abrazos de sus orgullosas familias. En mi 16º cumpleaños, olvidaron recogerme de la práctica de natación. Esperé 2 horas bajo la lluvia antes de caminar las 3 millas hasta casa, solo para encontrarlos celebrando el éxito de Tyler en una feria de ciencias. Mi cumpleaños no se mencionó hasta 3 días después, cuando mi madre de repente se acordó y compró apresuradamente un pastel del supermercado. A pesar de todo esto, sobresalí académicamente. Me sumergí en mis estudios, uniéndome al club de debate y al gobierno estudiantil, encontrando validación en logros que no requerían la atención de mi familia. Me gradué como valedictorian, obtuve una beca completa para la Universidad Northwestern y me gradué con honores en Administración de Empresas y Administración de Organizaciones sin fines de lucro.
Ninguno de mi familia asistió a mi graduación universitaria. Jackson tenía una entrevista de trabajo ese día, que mis padres consideraron más importante. Tyler tenía un torneo de fútbol. Me senté sola en la ceremonia, viendo a otros graduados saludar a sus familias que los aclamaban. Esa noche, mientras miraba mi apartamento vacío y el único y marchito ramo de felicitación que me había comprado, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Necesitaba construir mi propia vida, separada de la familia que nunca me había visto realmente. A los 22 años, me mudé al otro lado de la ciudad y reduje drásticamente el contacto con mi familia. Aparecía en las principales festividades, haciendo breves apariciones en las cenas de Acción de Gracias o Navidad, intercambiando cumplidos que nunca iban más allá de hablar del tiempo o de películas recientes. Llamaba a mi madre una vez al mes, conversaciones que duraban exactamente 15 minutos antes de que ella tuviera que irse corriendo a alguna reunión de comité o a ayudar a Jackson con algo. Mi padre y yo hablábamos aún menos. Durante los últimos 9 años, construí una exitosa carrera en el desarrollo de organizaciones sin fines de lucro. Empecé como redactora de subvenciones para una pequeña organización comunitaria, ascendí a través de la coordinación de programas y finalmente me convertí en la directora de desarrollo de una de las mayores organizaciones sin fines de lucro de desarrollo comunitario del Medio Oeste. Mi trabajo me llenaba de maneras que mis relaciones familiares nunca lo habían hecho. Encontré un propósito en conectar recursos con comunidades necesitadas, construyendo alianzas con corporaciones y fundaciones para financiar programas que marcaban una diferencia real en la vida de las personas. Pero a pesar de mi éxito profesional y la nueva vida que había construido, quedaba un espacio vacío dentro de mí, con la forma de la conexión familiar que nunca había tenido de verdad. Veía fotos de mis amigos con sus padres y hermanos, todos reunidos alrededor de las mesas festivas o celebrando hitos importantes juntos, y sentía esa familiar punzada de exclusión. Había construido muros para protegerme de más dolor. Pero detrás de esos muros, una parte de mí todavía anhelaba la pertenencia que nunca había experimentado. Ese anhelo me llevaba ocasionalmente a revisar las cuentas de redes sociales de los miembros de mi familia, manteniéndome al día de sus vidas desde una distancia segura. Eso es exactamente lo que estaba haciendo esa fatídica tarde de viernes cuando vi las publicaciones de Emma sobre la fiesta de ascenso de Jackson, un evento que nadie se había molestado en mencionarme. Era una tarde de viernes ordinaria de mayo. La primavera finalmente había llegado a Chicago después de un invierno brutalmente frío, y yo disfrutaba de un raro momento de calma al final de una semana de trabajo agitada. Acababa de presentar una importante propuesta de subvención que había consumido mi vida durante las últimas 3 semanas. Y con una taza de café recién hecho en la mano, me permití el pequeño placer de desplazarme sin pensar por las redes sociales. Fue entonces cuando lo vi. Emma, mi prima por parte de mi madre, había publicado una serie de fotos en Instagram. Emma y yo siempre nos habíamos llevado bien. Era 2 años menor que yo y a menudo me había pedido consejo durante sus años universitarios. No éramos extremadamente cercanas, pero manteníamos una relación amistosa a pesar de mi distancia con el resto de la familia. Su publicación mostraba decoraciones elaboradas que se estaban instalando en el espacioso patio trasero de mis padres. Globos azules y plateados formaban un arco sobre el patio. Una pancarta de aspecto profesional colgaba en la parte trasera de la casa y decía: «Felicidades por tu ascenso, Jackson». Se estaban arreglando mesas con manteles elegantes y arreglos florales de aspecto caro adornaban cada superficie. El pie de foto decía: «Muy emocionada por la fiesta de mañana del tío Harold y la tía Diana, celebrando el gran ascenso del primo Jackson. Toda la familia se reúne para esta ocasión especial. Celebración familiar primo orgulloso». En las fotos, podía ver a mis padres dirigiendo la instalación. Mi hermano menor Tyler arreglando sillas, y varios tíos, tías y primos ayudando con los preparativos. Todos sonreían, parecían genuinamente felices de ser parte de este momento familiar. Todos excepto yo, porque ni siquiera me habían dicho que la fiesta existía. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi café se volvió amargo en mi boca mientras miraba más fotos, cada una nueva confirmación de que una vez más era el miembro olvidado de la familia, o peor, no olvidada, sino deliberadamente excluida. La parte racional de mi cerebro intentó poner excusas. Tal vez la invitación se perdió. Tal vez asumieron que estaba demasiado ocupada con el trabajo. Tal vez planeaban sorprenderme con una invitación en el último minuto.
Pero mientras seguía desplazándome y veía comentarios de parientes confirmando su asistencia, incluidos miembros de la familia que vivían fuera del estado y volarían para la ocasión, no pude mantener el autoengaño. Esto no fue un descuido. Fue una exclusión deliberada. Dejé mi teléfono, con las manos temblando ligeramente. Los sentimientos familiares me invadieron. Dolor, rechazo, ira. Pero debajo de ellos había algo nuevo, una indignación silenciosa y latente. Tenía 31 años, era exitosa en mi carrera, respetada por mis colegas y compañeros. ¿Por qué seguía permitiendo que mi familia me hiciera sentir como la niña no deseada? Mis pensamientos se desviaron hacia Jackson. A pesar del trato preferencial que siempre había recibido, habíamos sido cercanos de niños. Recordaba seguirlo por todas partes cuando yo tenía 6 años y él 10. Como me enseñó a andar en bicicleta y me defendió de los matones del barrio. Pero a medida que crecimos y él interiorizó las actitudes de nuestros padres, la brecha entre nosotros se amplió. En la secundaria, apenas me reconocía en casa y ciertamente nunca me invitaba a salir con sus amigos. Durante sus años universitarios, llamaba solo cuando necesitaba ayuda con una tarea o quería pedir dinero prestado. Después de la universidad, nuestras interacciones se limitaron a conversaciones incómodas en reuniones festivas. Cogí mi teléfono y llamé a Amanda, mi mejor amiga desde los días de la universidad. Están organizando una gran fiesta por el ascenso de Jackson, dije después de explicar brevemente la situación. Todos están invitados. Todos excepto yo. Esos idiotas, respondió Amanda sin dudarlo. Lo siento, Bea. Eso está muy mal. No sé qué hacer, admití. Parte de mí quiere ignorarlo como he ignorado todos sus otros desaires a lo largo de los años. Pero otra parte de mí quiere aparecer de todos modos. Amanda terminó mi frase. ¿Es una locura?, pregunté. No es una locura. Es valiente, dijo ella. ¿Pero estás lista para las consecuencias? Sabes que no estarán felices de verte. Lo pensé por un largo momento. Tal vez esa es exactamente la razón por la que necesito ir. He pasado toda mi vida tratando de no agitar las aguas, aceptando cualquier migaja de atención que estuvieran dispuestos a darme. ¿A dónde me ha llevado eso? Aún en el exterior, aún sin valer ni un mensaje de texto sobre una reunión familiar. Si decides ir, ponte ese vestido rojo, aconsejó Amanda, el que te hace ver como $1.000.000. Y llámame inmediatamente después. Quiero todos los detalles. Después de colgar, pasé horas caminando por mi apartamento, discutiendo conmigo misma sobre si ir o quedarme en casa. Imaginé entrar en la fiesta, ver las expresiones de asombro en los rostros de los miembros de mi familia. La idea me provocaba náuseas de ansiedad, pero la alternativa, sentarme sola en mi apartamento, sabiendo que toda mi familia extendida estaba reunida sin mí, parecía peor. Por la mañana, había tomado una decisión. Iría a la fiesta, no para causar una escena o exigir explicaciones, sino simplemente para ocupar un espacio en una familia que había intentado borrarme. Sería educada, digna y absolutamente inolvidable. Pasé el día preparándome mental y físicamente. Hice una larga carrera a lo largo del lago Michigan para quemar la energía nerviosa, luego me di el gusto de un peinado en mi salón favorito. Me maquillé con cuidado, natural pero impecable. Y sí, me puse el vestido rojo que Amanda había sugerido, un vestido tubo carmesí que me quedaba perfecto y proyectaba confianza. Mientras me abrochaba un delicado collar de oro alrededor del cuello, un regalo que me había comprado después de asegurar un donante importante para mi organización sin fines de lucro, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la niña olvidada ni la ocurrencia tardía de la familia. Era consumada, serena y harta de aceptar menos de lo que merecía. Respiré hondo, cogí las llaves de mi coche y salí. El trayecto de 20 minutos hasta la casa suburbana de mis padres me dio tiempo para una última charla de ánimo. Pasara lo que pasara esta noche, me recordé a mí misma, había construido una buena vida en mis propios términos. Su aprobación o desaprobación no podía quitarme eso. Cuando entré en el barrio y vi la fila de coches aparcados a lo largo de la calle que llevaba a la casa de mis padres, mi determinación casi flaqueó, pero erguí los hombros, puse una expresión agradable en mi rostro y caminé hacia la casa en la que había crecido, pero a la que nunca había pertenecido del todo.
Los sonidos de conversaciones alegres y el tintineo de copas se hicieron más fuertes a medida que me acercaba a la puerta del patio trasero. Mis padres habían renovado su propiedad hasta convertirla en un escaparate suburbano a lo largo de los años. Un paisaje impecable, un gran patio con una cocina al aire libre y una pérgola cubierta de enredaderas en flor. Esta noche, todo estaba iluminado con cadenas de elegantes luces blancas que creaban una atmósfera cálida y festiva. Me detuve solo un momento, con la mano en el pestillo de la puerta, reuniendo mi coraje. Luego la abrí y entré en el patio trasero. El efecto fue inmediato y dramático. Como una onda que se mueve a través del agua, la conciencia de mi presencia se extendió por la multitud reunida. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cabezas se giraron. Expresiones de sorpresa, confusión, y en algunos casos, alarma, reemplazaron las sonrisas fáciles que habían estado allí momentos antes. Mi madre fue la primera en verme. Diana Coleman siempre había sido una mujer atractiva que se enorgullecía de su apariencia. Y a los 59 años, todavía mantenía su melena rubia con mechas, perfectamente peinada, su figura esbelta en un caro vestido de cóctel azul marino. Cuando me vio, la copa de champán que estaba levantando a sus labios se congeló en el aire. Beatrice, dijo, su voz resonando en el repentino silencio. Mi padre, de pie cerca en conversación con mi tío, se giró al oír mi nombre. Harold Coleman, todavía imponente a los 62 años con su postura militar y su cabello entrecano, me miró con una sorpresa desnuda que rápidamente se transformó en disgusto. Y luego estaba Jackson, el invitado de honor, con aspecto exitoso e importante en su traje a medida. A los 35 años, tenía la constitución de nuestro padre y la confianza social de nuestra madre. La expresión que cruzó su rostro cuando me vio fue de puro pánico. Sonreí y avancé con más confianza de la que sentía. Hola a todos, dije, mi voz clara y firme. ¡Qué fiesta tan encantadora! Mis padres se recuperaron rápidamente, moviéndose hacia mí con sonrisas fijas que no llegaban a sus ojos. Me interceptaron antes de que pudiera adentrarme demasiado en la multitud. Vea, siseó mi madre en voz baja. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a celebrar el ascenso de Jackson, respondí inocentemente. La mandíbula de mi padre se tensó. No te invitamos por una razón, dijo, su voz baja pero aguda. Este no es un buen momento para una de tus apariciones. Antes de que pudiera responder, Jackson se unió a nuestro pequeño grupo, posicionándose para bloquear la vista de nuestra conversación de sus invitados. ¿Qué haces aquí?, exigió, haciéndose eco de nuestra madre, pero con una ira más evidente. No dejes que nadie sepa que eres familia mía. Las palabras dolieron a pesar de mi preparación para exactamente este tipo de reacción. Una cosa era sospechar que no eras deseada. Otra era que te lo confirmaran tan bruscamente. Vi las publicaciones de la fiesta en línea, expliqué con calma. Parecía que toda la familia estaba invitada, así que supuse que mi invitación se había perdido. No se perdió nada, dijo mi madre, mirando nerviosamente por encima del hombro a los invitados que observaban. Tenemos gente importante aquí esta noche, el jefe y los colegas de Jackson. Esto es sobre su carrera. ¿Y yo sería un lastre?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada con esfuerzo. No lo entenderías, interrumpió mi padre. Jackson ha trabajado duro para esta oportunidad. Todo tiene que ser perfecto esta noche. Y yo no soy lo suficientemente perfecta para vuestra reunión. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Jackson se inclinó más cerca. Mira, este no es el momento ni el lugar. ¿Por qué no te vas ahora antes de que las cosas se pongan incómodas? Te llamaré mañana y te explicaré. Sabía que esa llamada nunca llegaría. Al igual que todas las otras llamadas prometidas a lo largo de los años que nunca se materializaron. En realidad, creo que me quedaré un rato, dije. Me encantaría felicitarte adecuadamente por tu ascenso. ¿Qué era de nuevo? Gerente de cuentas senior. El rostro de Jackson se sonrojó. Director de proyectos ejecutivo, corrigió automáticamente, luego pareció molesto por haber respondido. Mi madre, siempre consciente de las apariencias, esbozó una sonrisa al notar que la gente observaba nuestra interacción. Discutiremos esto más tarde, dijo con los dientes apretados. Por ahora, solo trata de no llamar la atención.
Con eso, mis padres se dieron la vuelta inmediatamente, transformándose de nuevo en el anfitrión y la anfitriona perfectos mientras se acercaban a un grupo de invitados. Jackson me dirigió una última mirada de advertencia antes de moverse hacia un grupo de personas que supuse eran sus colegas. Me quedé sola por un momento, luchando contra el impulso de darme la vuelta y marcharme. Parte de mí había esperado, tontamente quizás, que mi aparición pudiera provocar algún tipo de reconciliación, un reconocimiento de su error al excluirme. En cambio, me habían tratado exactamente como siempre, como una inconveniencia, una complicación que gestionar. Mientras contemplaba mi próximo movimiento, sentí un suave toque en mi brazo. Me giré para encontrar a mi prima Emma mirándome con una mezcla de sorpresa y culpa. Beatrice, dijo en voz baja. No esperaba verte aquí. Claramente, nadie lo esperaba, respondí con una pequeña sonrisa para suavizar mis palabras. Emma miró a su alrededor nerviosamente. Lo siento mucho por mis publicaciones en Instagram. No me di cuenta. Quiero decir, pensé que sabías de la fiesta y simplemente no podías venir. No es tu culpa, le aseguré. Me alegro de que lo publicaras. De lo contrario, quizás nunca hubiera sabido que toda mi familia se estaba reuniendo sin mí. Emma hizo una mueca. Eso es horrible. No entiendo por qué no te invitarían. No te preocupes por eso, dije. Estoy acostumbrada a ser la ocurrencia tardía de la familia. Bueno, me alegro de que estés aquí, dijo, y creí que lo decía en serio. Te traigo algo de beber. Eso sería genial, respondí, agradecida por esta pequeña amabilidad. Mientras Emma iba a buscar las bebidas, observé la fiesta desde mi posición cerca del borde del patio. A pesar de la interrupción inicial de mi llegada, la celebración había reanudado su ritmo. La gente se agrupaba en grupos de conversación, riendo y bebiendo. Mis padres se movían eficientemente entre la multitud, los anfitriones perfectos, asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban. Jackson estaba presidiendo cerca del centro del patio, rodeado de lo que parecían ser colegas. Lo observé gesticular animadamente, contando alguna historia que tenía a su audiencia cautivada. Su encanto siempre había sido natural, una cualidad que había admirado y envidiado de niña. Noté cuán diferente era su comportamiento con esta gente en comparación con cómo me acababa de hablar a mí. Con ellos, todo eran sonrisas cálidas y contacto visual atractivo, conmigo, un frío desdén. Era como si fuéramos personas completamente diferentes dependiendo de quién estuviera mirando. Emma regresó con mi bebida y charlamos unos minutos antes de que otro primo la llamara. Una vez más sola, decidí circular en lugar de permanecer como un blanco fijo para miradas y susurros. No me arrinconarían en esta fiesta. No me haría pequeña para acomodar su incomodidad. Mientras me movía por la reunión, noté algo interesante. Mientras que mi familia inmediata había reaccionado con hostilidad a mi presencia, muchos de mis parientes lejanos parecían genuinamente contentos de verme. Mi tía Patricia me preguntó por mi trabajo. Mi primo Michael me presentó a su nueva prometida. Varios parientes que no había visto en años entablaron una cálida conversación conmigo. Se me ocurrió que quizás la narrativa que mis padres y Jackson habían construido sobre mí, fuera cual fuera, no había sido completamente aceptada por todos. Quizás no estaba tan olvidada o descartada como había pensado. La revelación fue a la vez reconfortante y dolorosa. Reconfortante encontrar conexiones que no sabía que existían, doloroso, darme cuenta de lo que podría haber sido si mi familia inmediata hubiera tomado decisiones diferentes. Mantuve la compostura durante estas interacciones, sin evitar mencionar la obvia sorpresa de mi familia ante mi presencia, ni detenerme en ella. Estaba decidida a comportarme con dignidad, independientemente de cómo me hubieran tratado. No les daría la satisfacción de verme molesta o de crear una escena que confirmara cualquier impresión negativa que se hubieran formado de mí. Pero a medida que avanzaba la noche, no pude evitar preguntarme, ¿por qué se habían esforzado tanto en excluirme? ¿Cuál era la verdadera razón detrás de su evidente consternación por mi aparición? Tenía que haber más en la historia que solo una disfunción familiar general. Y mientras continuaba observando la dinámica de la fiesta, particularmente las interacciones de Jackson con ciertos invitados, comencé a formar una teoría sobre lo que realmente estaba sucediendo. Me encontré gravitando hacia un rostro familiar en la multitud. Mi tía Agatha, la hermana mayor de mi madre. A diferencia del resto de la familia de mi madre,
que valoraba la apariencia y la posición social por encima de casi todo lo demás, la tía Ágata siempre había ido a su propio ritmo. Nunca se casó, construyó una exitosa carrera como profesora de literatura, y en general, decía exactamente lo que pensaba, sin importar a quien pudiera ofender. Cuando me vio acercarme, su rostro se iluminó con un placer genuino. Beatrice, qué maravillosa sorpresa. Me abrazó cálidamente, luego me sostuvo a distancia para mirarme bien. Ese vestido rojo es espectacular en ti. Te ves absolutamente impresionante. Gracias, tía Ágata, dije, conmovida por su entusiasta bienvenida. También me alegro de verte. Me tomó del brazo y me llevó a un rincón más tranquilo del patio. No tenía idea de que vendrías esta noche. Te habría recogido de camino. El comentario confirmó lo que ya sabía. Mi ausencia de la lista de invitados había sido deliberada, no un descuido. En realidad, no fui invitada, admití. Me enteré de la fiesta por las publicaciones de Emma en las redes sociales. Las cejas de la tía Ágata se levantaron, y emitió un sonido de desaprobación. Eso explica las expresiones en los rostros de tus padres cuando llegaste. Pensé que a Harold le daría un infarto allí mismo. Sacudió la cabeza. Amo a mi hermana, pero Diana siempre ha tenido prioridades extrañas, y tu padre fomenta sus peores tendencias. ¿Tienes alguna idea de por qué no querrían que estuviera aquí?, pregunté. Quiero decir, sé que nunca hemos sido cercanos, pero excluirme explícitamente de una reunión familiar parece extremo, incluso para ellos. La tía Ágata tomó un sorbo de su vino. Considerándolo, podría tener alguna idea, dijo finalmente. Tu hermano ha estado hablando sin parar de impresionar a su nuevo jefe esta noche, un tal señor Thompson, creo. Aparentemente, este ascenso es solo el comienzo del gran ascenso de Jackson en la empresa. ¿Y el señor Thompson es la clave para que todo suceda? ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, todavía confundida. Bueno, por lo que he podido deducir, Jackson ha estado elaborando una narrativa bastante interesante para sus colegas del trabajo. Se ha presentado como proveniente de la familia perfecta y prestigiosa. Tu padre, el distinguido veterano militar convertido en exitoso asesor financiero. Tu madre, la socialité que forma parte de la mitad de las juntas benéficas de Chicago. Hizo una pausa. La narrativa no parece incluir a una hermana que trabaja en desarrollo de organizaciones sin fines de lucro. Sentí una fría revelación invadirme. ¿Estás diciendo que fui excluida porque mi carrera no es lo suficientemente impresionante? La expresión de la tía Ágata era comprensiva pero franca. Creo que podría ser más bien que tu carrera no encaja con la imagen que Jackson está tratando de proyectar. El mundo corporativo en el que se mueve valora un cierto tipo de éxito, el que viene con altos salarios y títulos impresionantes, no el tipo que proviene de ayudar a las comunidades y trabajar por el cambio social. Las piezas comenzaban a encajar. Así que sería una adición inconveniente al retrato familiar que está pintando para su jefe. Sospecho que sí, asintió ella. ¿Y tus padres? Bueno, siempre han priorizado los deseos de Jackson sobre las necesidades de todos los demás. Como para confirmar esta teoría, escuché una conversación de un grupo cercano donde Jackson estaba con dos hombres que parecían tener su edad, probablemente colegas de su firma. Qué suerte que tu hermana activista no apareció para arruinar el ambiente, dijo uno de ellos en voz baja que, sin embargo, llegó hasta donde estábamos. Recuerdo cómo sermoneó a todos en la fiesta de Navidad sobre la inversión ética. Jackson se rió incómodamente. Sí, mejor no hablemos de eso. Esta noche es para celebrar, no para recibir sermones políticos. Yo no había asistido a ninguna fiesta de Navidad con los colegas de Jackson. Debía haber contado historias sobre mí, exageradas o completamente inventadas, para explicar por qué su hermana nunca aparecía en las reuniones familiares que les describía. ¿Qué hace exactamente tu hermano en su empresa?, preguntó la tía Ágata, habiendo escuchado también el intercambio. Está en banca de inversión, respondí. Creo que su firma se especializa en adquisiciones y fusiones corporativas. Ah, asintió ella con conocimiento. ¿Y tú trabajas en desarrollo comunitario, centrándote en barrios desfavorecidos e iniciativas de sostenibilidad, correcto? Sí, confirmé. Recientemente hemos estado colaborando con corporaciones para crear estrategias de inversión socialmente más responsables en comunidades urbanas.
Puedo ver dónde podría haber cierta fricción ideológica, observó diplomáticamente la tía Agatha. A medida que nuestra conversación continuaba, escaneé la fiesta, tratando de identificar cuál de los invitados podría ser el misterioso señor Thompson. Mi atención se centró en un hombre de aspecto distinguido de unos 50 años, que parecía recibir una deferencia particular de todos a su alrededor. Era alto, con cabello oscuro veteado de plata, vestido con un traje expertamente confeccionado que sugería éxito sin ostentación. Observé cómo Jackson se acercaba a este hombre, su lenguaje corporal cambiando sutilmente para proyectar aún más confianza y encanto de lo habitual. El hombre, el señor Thompson, supuse, respondió cálidamente, palmeando el hombro de Jackson en un gesto de aprobación. Ese debe ser él, le susurré a la tía Agatha. El infame señor Thompson, coincidió ella. Lo conocí brevemente antes, parece inteligente y menos pretencioso que la mayoría de los tipos corporativos de aquí esta noche. Mientras continuaba observando las interacciones de Jackson con su jefe, recogí fragmentos adicionales de información. Aparentemente, la empresa estaba lanzando una nueva iniciativa importante, y todavía quedaba por cubrir un puesto de liderazgo importante. Por las indirectas no tan sutiles de Jackson y los comentarios de felicitación de sus colegas, quedó claro que él creía ser el favorito para este puesto. Jackson parece pensar que está en la línea para otro ascenso, le comenté a la tía Agatha. Sí, no ha sido nada discreto al respecto, respondió ella. Algo sobre un puesto de director de proyecto para alguna nueva iniciativa de inversión comunitaria. Aparentemente, significaría un avance significativo tanto en salario como en estatus. La frase iniciativa de inversión comunitaria llamó mi atención. Sonaba notablemente similar al tipo de trabajo en el que mi propia organización se especializaba. Me pregunté si la empresa de Jackson se estaba aventurando en un territorio que se superponía con mi experiencia, un territorio del que probablemente tendría un conocimiento genuino limitado, a pesar de cualquier impresión que estuviera tratando de dar a su jefe. A medida que avanzaba la noche, comprendí más claramente por qué mi presencia era tan inoportuna. No era solo que no encajara en la imagen de familia perfecta que Jackson quería proyectar. Era que mi carrera real y mi experiencia podrían socavar las cualificaciones que él afirmaba poseer para este nuevo puesto que codiciaba. Si su jefe descubría que Jackson tenía una hermana que ya era una experta establecida en desarrollo comunitario, el mismo campo en el que se estaban expandiendo, podría plantear preguntas sobre por qué Jackson no me había mencionado, o peor, por qué no había buscado mi opinión o colaboración. La ironía era dolorosa. Después de años de ser ignorada y subvalorada por mi familia, ahora estaba siendo deliberadamente borrada porque reconocer mi existencia y mis logros podría amenazar la narrativa profesional cuidadosamente construida de Jackson. La revelación se asentó en mi pecho como un peso. Había venido a la fiesta buscando alguna forma de reconocimiento, quizás incluso reconciliación. En cambio, había descubierto una capa aún más profunda de rechazo. No solo era no deseada como hija y hermana. Mi propio éxito en mi campo elegido se había vuelto amenazante para la familia que nunca lo había apoyado. Mientras procesaba esta amarga comprensión, noté un revuelo cerca de la entrada del patio trasero. Un nuevo invitado había llegado, y basándome en la reacción de la multitud, particularmente de Jackson y mis padres, era alguien de importancia. Observé cómo se apresuraban a saludar al recién llegado, sus rostros iluminados con una entusiasta bienvenida. El hombre que entró en el patio trasero no era otro que el señor Thompson, el jefe que había estado observando desde la distancia. Debió haberse alejado brevemente y ahora regresaba, pero algo en su paso seguro y en la forma en que inspeccionaba la reunión sugería que estaba buscando a alguien en particular. No podría haber anticipado lo que sucedió a continuación. El señor Thompson acababa de reincorporarse a la fiesta, y yo observaba con leve interés cómo Jackson y mis padres lo adulaban, claramente decididos a asegurarse de que se sintiera apropiadamente honrado por su presencia en su reunión. Mi atención comenzó a desviarse de nuevo hacia mi conversación con la tía Agatha cuando sucedió algo inesperado. La mirada del señor Thompson recorrió la fiesta y luego se detuvo, fija directamente en mí. Por un momento, pensé que lo estaba imaginando. ¿Por qué este extraño me miraría con una atención tan centrada? Luego, su rostro se iluminó con una sonrisa de reconocimiento y comenzó a abrirse paso entre la multitud en mi dirección. Disculpa, tía Agatha, murmuré, confundida por este desarrollo. El señor Thompson se acercó con la mano extendida y una expresión de genuino placer. Señorita Coleman.
Beatrice Coleman, ¿no es así? Pensé que eras tú. Qué inesperado placer verte aquí esta noche. Mi mente se aceleró tratando de ubicarlo. ¿Cómo me conocía el jefe de Jackson? Entonces, con una repentina oleada de claridad, recordé, Robert Thompson. Por supuesto, había estado en la junta directiva de la Iniciativa de Desarrollo Comunitario Horizon, un proyecto importante para el que había ayudado a asegurar financiación el año pasado. Nos habíamos reunido varias veces durante las reuniones de planificación, pero no había conectado al ejecutivo corporativo de esas reuniones con el jefe de Jackson. Señor Thompson, dije, tomando su mano ofrecida. Es un gusto volver a verlo. No sabía que estaba con Pinnacle Investments. Ya van 5 años, confirmó. Pero me sorprende verte aquí. ¿Qué te trae a la fiesta de ascenso de Jackson Coleman? Por el rabillo del ojo, pude ver a mi hermano y a mis padres congelados de horror mientras observaban este intercambio. Jackson parecía que realmente podría enfermarse. En realidad, dije, tomando una decisión en una fracción de segundo. Jackson es mi hermano. Las cejas del señor Thompson se dispararon con genuina sorpresa. ¿Tu hermano? Vaya, eso es notable. Nunca mencionó tener una hermana tan consumada en el sector del desarrollo comunitario. Ofrecí una sonrisa neutral. Las familias son complicadas a veces. Ciertamente lo son, estuvo de acuerdo, aunque parecía ligeramente perplejo. Luego su expresión se iluminó de nuevo. Bueno, esto es en realidad un momento perfecto. He estado queriendo contactarte sobre el éxito de la iniciativa Horizon. Los resultados han sido extraordinarios. La inversión de $5 millones que tu organización ayudó a asegurar ya ha mostrado métricas de impacto comunitario notables. $5 millones. Una suma significativa que representaba meses de mi arduo trabajo desarrollando la propuesta, coordinando con las partes interesadas de la comunidad, presentando a posibles financiadores, y en última instancia, asegurando la inversión que había transformado un barrio desatendido en el lado oeste de Chicago. Me alegro de saber que el proyecto está cumpliendo con las expectativas, respondí profesionalmente, consciente de que cada palabra de nuestra conversación probablemente estaba siendo escuchada por los invitados cercanos, particularmente mi familia. Las está superando, en realidad, dijo el señor Thompson con entusiasmo. Se giró ligeramente y gesticuló hacia los invitados reunidos. Damas y caballeros, espero que perdonen la interrupción, pero quiero tomar un momento para reconocer a alguien especial entre nosotros esta noche. La fiesta se silenció mientras la atención se desplazaba hacia el señor Thompson, y por extensión, hacia mí. Muchos de ustedes saben que Pinnacle Investments ha estado expandiendo nuestra cartera de impacto comunitario en los últimos 2 años, continuó. Lo que quizás no sepan es que una de nuestras empresas más exitosas hasta la fecha ha sido nuestra asociación con la iniciativa Horizon, un enfoque innovador para el desarrollo económico liderado por la comunidad. Pude ver a Jackson moverse incómodamente desde donde estaba. Mis padres se habían quedado completamente quietos, con sonrisas forzadas en sus rostros. La arquitecta detrás de la estrategia de financiación de esa iniciativa, continuó el señor Thompson, la persona que reunió a una coalición improbable de inversores corporativos, subvenciones de fundaciones y financiación gubernamental para hacerlo posible, está aquí mismo. Gesticuló hacia mí. Beatrice Coleman es una de las voces más innovadoras en la financiación del desarrollo comunitario hoy en día, y su modelo es uno que esperamos replicar en toda nuestra cartera. Murmullos recorrieron la multitud. Capté fragmentos de comentarios sorprendidos. La hermana de Jackson. Nunca la mencionó. $5 millones. El señor Thompson se volvió hacia mí, aparentemente ajeno a la tensión que había creado. De hecho, Beatrice, he estado queriendo discutir nuestra nueva división de inversión comunitaria contigo. Estamos buscando a alguien con tu experiencia para tomar el timón de una nueva iniciativa importante. Cuando vi tu nombre aparecer en nuestra investigación como posible consultora, no tenía idea de que estabas conectada con nuestra estrella en ascenso, Jackson. La ironía era casi demasiado perfecta. El mismo puesto que Jackson había estado buscando, el que había sido parte de la razón para excluirme de la fiesta, aparentemente era uno que el señor Thompson había estado considerando para mí. Era muy consciente de cada ojo sobre mí, particularmente las miradas atónitas de mi familia inmediata. Este era el momento de la decisión.
Podría usar esta oportunidad para exponer el engaño de Jackson, para humillarlo públicamente a él y a mis padres como ellos me habían humillado a mí innumerables veces. O podría tomar el camino correcto, protegiendo su dignidad, aunque ellos nunca habían protegido la mía. Jackson y yo tenemos esferas profesionales algo diferentes, dije diplomáticamente. Pero ciertamente estaría interesada en saber más sobre su nueva iniciativa, señor Thompson. Excelente, respondió él, claramente complacido. Y por favor, llámame Robert. Después de todo, somos prácticamente familia ahora que sé que eres la hermana de Jackson. La mirada de puro pánico que cruzó el rostro de Jackson ante esa declaración habría sido cómica en cualquier otra circunstancia. Robert Thompson continuó, dirigiéndose nuevamente a la multitud. De hecho, debo decir que la familia Coleman es bastante impresionante. Jackson ha sido uno de nuestros mejores empleados en la banca de inversión tradicional, y ahora descubro que su hermana está revolucionando la financiación del desarrollo comunitario. Sus padres deben estar increíblemente orgullosos de haber criado a hijos tan consumados. Todos los ojos se volvieron hacia mis padres, que parecían ciervos deslumbrados por los faros. Mi madre se recuperó primero, su entrenamiento social activándose automáticamente. Sí, dijo, su voz solo ligeramente tensa. Somos muy afortunados. Muy afortunados, de hecho, repitió mi padre mecánicamente. El señor Thompson sonrió, sin darse cuenta de las corrientes subterráneas. Bueno, no monopolizaré más a la hermana del invitado de honor. Beatrice, haré que mi asistente te contacte la próxima semana para programar una reunión formal sobre la nueva iniciativa. Espero con interés, respondí sinceramente. A medida que el señor Thompson se alejaba para mezclarse con otros invitados, el ambiente de la fiesta se reanudó gradualmente, aunque ahora con una energía claramente diferente. La gente miraba entre Jackson y yo con nuevo interés. Podía oír mi nombre ser mencionado en conversaciones susurradas por todo el patio. Jackson permanecía clavado en su sitio, su expresión una compleja mezcla de emociones que no pude descifrar por completo. Conmoción, ciertamente. Ira, indudablemente. Pero había algo más allí también. Quizás un destello de la vergüenza que debería haber sentido por su trato hacia mí a lo largo de los años. Mis padres habían desaparecido en la casa, sin duda para recomponerse lejos de las miradas indiscretas. Me pregunté qué versión de esta historia se contarían más tarde, cómo justificarían sus acciones al excluir a su propia hija de una reunión familiar. La tía Agatha regresó a mi lado, una copa de champán en cada mano. Me ofreció una con una sonrisa traviesa. Bueno, dijo en voz baja, eso fue posiblemente lo más satisfactorio que he presenciado en 20 años de reuniones familiares de los Coleman. Acepté el champán, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar del dramático giro de los acontecimientos. No planeé que eso sucediera, le dije honestamente. Por supuesto que no, estuvo de acuerdo. Eso es lo que lo hace perfecto. Si lo hubieras orquestado, sería simplemente venganza. Pero esto es justicia. El universo tiene una forma de saldar cuentas eventualmente. Mientras sorbía mi champán, me di cuenta de que tenía razón. No había venido aquí buscando vindicación o esperando eclipsar a Jackson. Simplemente había querido reconocimiento, un lugar en la mesa familiar que se me había negado durante tanto tiempo. En cambio, había recibido algo mucho más valioso, el reconocimiento de mi valía, de alguien sin obligación familiar de verlo, entregado frente a las mismas personas que habían pasado toda una vida ignorándolo. La pregunta ahora era, ¿qué haría con este inesperado giro de los acontecimientos? La oportunidad de trabajo que el señor Thompson había mencionado era genuinamente intrigante, pero aceptarla significaría trabajar en proximidad a Jackson, algo que requeriría una cuidadosa consideración dada nuestra complicada historia. Y estaba el asunto de la reacción de mi familia una vez que pasara el shock. ¿Cómo responderían a esta revelación pública de su deliberada exclusión de mí? Mientras estas preguntas daban vueltas en mi mente, noté a Robert Thompson conversando con un pequeño grupo al otro lado del patio. La forma animada en que hablaba, gesticulando ocasionalmente en mi dirección, sugería que yo era, al menos parcialmente, el tema de discusión. Cualquier narrativa que Jackson hubiera estado cultivando sobre nuestra familia había sido irrevocablemente interrumpida. Un nuevo capítulo estaba comenzando, estuviéramos preparados para ello o no.
El resto de la noche se desarrolló en un extraño estado de animación suspendida. Después del reconocimiento muy público del señor Thompson de mis logros profesionales, la dinámica de la fiesta había cambiado fundamentalmente. Personas que apenas habían reconocido mi presencia antes, ahora me buscaban para conversar. Parientes que habían aceptado mi ausencia de las funciones familiares sin cuestionarlo, de repente querían saber sobre mi trabajo y mi vida. Durante todo esto, Jackson, mi madre y mi padre mantuvieron su distancia. Ocasionalmente los veía observándome desde el otro lado del patio, acurrucados en una tensa conversación, claramente elaborando estrategias sobre el control de daños. La narrativa de la familia perfecta que habían construido se estaba desmoronando, y parecían no saber cómo proceder. Cuando la fiesta comenzó a terminar, el señor Thompson se me acercó de nuevo, esta vez sin la audiencia de toda la reunión. Beatrice, hablaba en serio cuando dije que quería discutir nuestra nueva iniciativa de inversión comunitaria contigo, dijo. Estamos buscando expandir nuestra cartera significativamente en el próximo año fiscal, y tu experiencia sería invaluable. Aprecio su interés, respondí. Me encantaría escuchar más detalles. Excelente, sonrió cálidamente. El puesto sería director de estrategias de inversión comunitaria, supervisando una cartera de $100 millones enfocada en la renovación urbana y el desarrollo económico en comunidades desatendidas. Basado en tu trabajo con Geraisen y tus otros proyectos exitosos, serías perfecta para ello. El rol que describió era impresionante, un avance significativo en términos de recursos e influencia en comparación con mi puesto actual. Me permitiría implementar los modelos de desarrollo comunitario que había estado perfeccionando durante años, pero a una escala que podría crear un cambio duradero en múltiples ciudades. Suena como una oportunidad notable, reconocí. ¿Es este el nuevo puesto que se abre en Pinnacle? El señor Thompson asintió. Sí, es un rol recién creado que reporta directamente al comité ejecutivo. Estamos buscando tener a alguien en el puesto para fin de trimestre. Consideré cuidadosamente mis siguientes palabras. Creo que mi hermano podría haber estado interesado en ese puesto también. La expresión del señor Thompson cambió sutilmente. Ah, sí. Jackson ha expresado interés. Es excelente en lo que hace. Banca de inversión tradicional, relaciones con clientes, estructuración de acuerdos. Pero este rol requiere experiencia especializada en desarrollo comunitario e inversión de impacto. Precisamente tu área de especialización. Ya veo, dije neutralmente. Para ser franco, continuó el señor Thompson, bajando un poco la voz. Me sorprendió descubrir que eres la hermana de Jackson. Nunca ha mencionado tener un miembro de la familia con tus cualificaciones, especialmente dado lo relevantes que son para nuestra nueva dirección estratégica. Ofrecí una respuesta diplomática. Como dije antes, las familias pueden ser complicadas. Ciertamente, estuvo de acuerdo, aunque pude notar que estaba perplejo por el obvio distanciamiento. Bueno, mi asistente te contactará la próxima semana para organizar una entrevista formal. Debería circular un poco más antes de irme, pero estoy muy contento de que nos hayamos reencontrado esta noche. Después de que el señor Thompson se fue, decidí que era hora de que me retirara. Había logrado más de lo que podría haber imaginado simplemente apareciendo, y quedarme más tiempo arriesgaba una confrontación incómoda con mi familia que no estaba preparada para manejar en este entorno público. Me despedí tranquilamente de la tía Agatha y de algunos otros parientes, luego me escabullí por la puerta lateral, evitando el patio principal donde mis padres y Jackson todavía estaban enfrascados en lo que parecía ser una intensa discusión. El viaje a casa fue surrealista. Apenas unas horas antes, me había dirigido a esta fiesta sintiéndome como una intrusa no deseada, preparándome para el rechazo y la decepción. Ahora me iba con una oportunidad de carrera potencial que podría transformar mi trayectoria profesional y la satisfacción de que mis logros fueran reconocidos frente a las mismas personas que habían intentado disminuirlos. Pero debajo de la vindicación yacía un paisaje emocional más complejo. Todavía estaba el dolor crudo de saber que mi familia me había excluido deliberadamente de una reunión importante. Estaba la incómoda realización de que las aspiraciones profesionales de Jackson podrían ahora verse afectadas por mi inesperada aparición. Y estaba la cuestión de qué significaba todo esto para nuestras ya tensas relaciones familiares en el futuro. Cuando llegué a casa, me quité los tacones y me serví una copa de vino, luego llamé a Amanda como había prometido. Y bien, ¿cómo fue la operación asaltar la fiesta?
preguntó ansiosamente. Mejor de lo que podría haber imaginado, respondí, y procedí a contarle todo lo que había sucedido. Santo cielo, fue su elocuente respuesta cuando terminé. Así que, apareces sin ser invitada, descubres que tu hermano ha estado esencialmente borrando tu existencia para avanzar en su carrera. Y luego su jefe te ofrece el mismo trabajo que tu hermano estaba buscando. Eso es como justicia cósmica. Tiene una cierta cualidad poética, admití. ¿Vas a aceptar el trabajo?, preguntó Amanda. No lo sé todavía, dije honestamente. Es una oportunidad fantástica, pero trabajar en la misma empresa que Jackson sería complicado, por decirlo menos. Complicado es una palabra. Incómodo como el demonio es otra. Mientras seguíamos hablando, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. Era de Emma. Todos están hablando de lo que pasó esta noche. El tío Harold y la tía Diana se fueron justo después de ti. Jackson todavía está aquí, pero parece conmocionado. ¿Estás bien? Llámame mañana. Le mostré el mensaje a Amanda por videollamada. El drama de la familia Coleman ha comenzado oficialmente, comentó. Apuesto a que tu teléfono estará explotando por la mañana. La predicción de Amanda resultó ser precisa. Apenas había terminado mi café matutino al día siguiente cuando sonó mi teléfono. Era Emma, llamando para el informe que había pedido. No tenía idea de que tu trabajo fuera tan importante, dijo después de que le di una versión resumida de los eventos de la noche anterior. $5 millones. Eso es increíble, Beatrice. Gracias, respondí. Fue un esfuerzo de equipo, pero sí, estoy orgullosa de ese proyecto. ¿Y nadie en la familia lo sabía?, preguntó, claramente luchando por entender cómo un logro tan significativo podría haber pasado desapercibido. Dejé de compartir mucho sobre mi vida con la familia inmediata hace años, expliqué. Nunca pareció interesarles. Emma guardó silencio por un momento. Después de que te fuiste anoche, fue tan extraño. La tía Diana parecía que se iba a desmayar. El tío Harold no paraba de decir algo sobre el control de daños. Y Jackson, nunca lo había visto tan enojado. Rompió un vaso, de hecho. No me sorprendió particularmente esta reacción. Mi familia no estaba molesta por maltratarme. Estaban molestos por haber sido expuestos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emma, con el señor Thompson ofreciéndote ese trabajo y todo. Honestamente no lo sé, le dije. Me reuniré con él formalmente la próxima semana para discutirlo. Después de terminar mi llamada con Emma, pasé el día tratando de procesar todo lo que había sucedido. Fui a correr, limpié mi apartamento y me puse al día con los correos electrónicos del trabajo. Actividades dominicales normales que me ayudaron a centrarme mientras contemplaba los posibles cambios que se avecinaban tanto en mi vida profesional como personal. Esa noche, recibí otro mensaje de texto. Este de una fuente inesperada, mi hermano menor, Tyler. Nunca habíamos sido particularmente cercanos. La brecha de edad de 7 años y su alineación con nuestros padres y Jackson habían creado una distancia natural, pero manteníamos un contacto cordial aunque infrecuente. Me enteré de lo de anoche, decía su mensaje. Suena intenso. Solo quería decir que creo que es genial lo que has logrado con tu trabajo. Nunca entendí realmente lo que hacías antes. Era una pequeña rama de olivo, pero una que aprecié. Quizás la fractura de la fachada cuidadosamente mantenida de la familia podría permitir que se formaran conexiones nuevas y más auténticas. Para el lunes por la mañana, había decidido abordar la situación de manera pragmática. Me reuniría con el señor Thompson para obtener más información sobre el puesto, evaluarlo por sus méritos y tomar una decisión profesional basada en lo que fuera mejor para mi carrera y las comunidades a las que esperaba servir. No dejaría que las complicaciones familiares dictaran mis elecciones más de lo que ya lo habían hecho a lo largo de mi vida. Lo que no anticipé fue cuán rápida y dramáticamente reaccionaría mi familia una vez que se recuperaran de su shock inicial. La semana siguiente traería confrontaciones y revelaciones que nos obligarían a todos a enfrentar los patrones disfuncionales que habían definido nuestras relaciones durante décadas. El lunes por la mañana llegó con una serie de llamadas perdidas de números desconocidos en mi teléfono. No le di mucha importancia hasta que revisé mi buzón de voz y escuché la voz de mi madre, tensa pero intentando sonar casual. Beatrice, soy mamá.
Llámame cuando tengas un momento. Es importante. Siguió otro buzón de voz, este de mi padre. Bea, necesitamos hablar. Llámanos tan pronto como sea posible. Borré ambos sin devolver las llamadas y me concentré en mi jornada laboral. Los informes trimestrales preliminares para nuestros proyectos actuales necesitaban revisión y tenía una reunión de personal a las 11. La vida normal continuaba a pesar del drama familiar que había estallado durante el fin de semana. Para el martes, las llamadas perdidas se habían multiplicado. Mis dos padres llamaban ahora varias veces al día, dejando mensajes cada vez más urgentes. Jackson también se había unido. Sus mensajes de voz alternaban entre demandas secas de que lo llamara inmediatamente y solicitudes un poco más conciliadoras de solo hablar durante 5 minutos. Seguí ignorándolos a todos. Después de años de contacto mínimo iniciado casi en su totalidad por mí, su repentina y desesperada necesidad de comunicarse era transparentemente egoísta. No estaban preocupados por mí o nuestra relación. Estaban preocupados por el control de daños, como Emma había informado haber escuchado. El miércoles por la mañana, recibí un correo electrónico del asistente de Robert Thompson confirmando una entrevista para el puesto de director de estrategias de inversión comunitaria el viernes por la tarde. Respondí aceptando la cita, aún insegura de si realmente tomaría el trabajo si me lo ofrecían, pero decidida a explorar la oportunidad por completo. Esa misma tarde, llegó un mensaje de texto de Jackson. No hagas esto, por favor. El mensaje era tan vago que era casi cómico. ¿No hacer qué exactamente? ¿No asistir a la entrevista? ¿No existir de maneras que lo incomodaran? ¿No esperar ser tratada como un miembro de pleno derecho de la familia? Lo dejé sin respuesta. El jueves trajo una escalada. Salía de una reunión con partes interesadas de la comunidad cuando vi a mis padres esperando junto a mi coche en el estacionamiento. Mi primer instinto fue irritación por la invasión de mi lugar de trabajo, seguida rápidamente por resignación. Debería haber sabido que no aceptarían simplemente ser ignorados. Beatrice, llamó mi madre mientras me acercaba, su tono falsamente alegre. Hemos estado tratando de localizarte. He estado ocupada, respondí neutralmente, desbloqueando mi coche y colocando mi maletín dentro. ¿Cómo sabían dónde encontrarme? El sitio web de tu oficina lista tu calendario de reuniones comunitarias, explicó mi padre. Pensamos que sería mejor hablar en persona. Suspiré, cerrando la puerta del coche sin entrar. ¿Hablar de qué exactamente? Intercambiaron miradas, claramente habiendo ensayado esta conversación. Queríamos disculparnos por el malentendido sobre la fiesta, comenzó mi madre con cuidado. Deberíamos haberte invitado. Eso estuvo mal por nuestra parte. Fue un malentendido, sin embargo, pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿O fue una decisión deliberada de excluirme porque no encajaba en la imagen que Jackson quería proyectar a su jefe? Mi padre se movió incómodamente. Fue complicado, Beatrice. Jackson sintió que mezclar familia y negocios podría ser problemático. ¿Problemático?, repetí secamente. Interesante elección de palabra. Y ahora que su jefe sabe que existo y me ha ofrecido un trabajo en su empresa, la situación se ha vuelto aún más problemática, ¿no es así? Eso es en parte por lo que queríamos hablar contigo, admitió mi madre, sobre esta oportunidad de trabajo. ¿Qué pasa con ella? Bueno, es solo que Jackson ha estado trabajando para esta nueva división durante meses. Ha sido su enfoque, su objetivo. Ha puesto todo en posicionarse para este rol. Me reí incrédulamente. Así que, están aquí para pedirme que rechace un trabajo para el que estoy cualificada, en el que estoy interesada, porque Jackson lo quiere, aunque no tenga la experiencia o los conocimientos relevantes. Somos familia, dijo mi madre como si eso explicara y justificara todo. Deberíamos ayudarnos mutuamente, no competir. Familia, repetí. Qué conveniente. No era lo suficientemente familia para ser invitada a una celebración, pero soy lo suficientemente familia como para que se espere que sacrifique una oportunidad por el beneficio de Jackson. Mi padre dio un paso adelante, su expresión endureciéndose ligeramente. Beatrice, siempre has sido independiente. Has construido tu propio camino sin nuestra ayuda. Jackson tiene necesidades diferentes. Necesidades diferentes, repetí,
o un valor diferente para ustedes. La verdad de esa declaración me golpeó, y vi un destello de algo, culpa quizás, cruzar sus rostros antes de que recuperaran la compostura. Esto no es productivo, dijo mi madre, volviendo al tono que usaba para terminar discusiones familiares incómodas. Solo queremos lo mejor para todos. No, la corregí en voz baja. Quieren lo mejor para Jackson, como siempre han hecho. La diferencia ahora es que ya no estoy dispuesta a aceptar ser una ocurrencia tardía en mi propia familia. Abrí la puerta de mi coche de nuevo. Tengo otra cita. Creo que hemos terminado aquí. Beatrice, por favor, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. Tengo una entrevista mañana. Voy a asistir y tomaré mi decisión basándome en lo que es correcto para mí y para las comunidades a las que sirvo, no en lo que es conveniente para Jackson. Me criaron para ser independiente. ¿Recuerdan? Simplemente estoy cumpliendo con sus expectativas. Me metí en mi coche y me alejé, viéndolos hacerse más pequeños en mi espejo retrovisor. La conversación había ido exactamente como lo había anticipado. Ningún reconocimiento real de los problemas más profundos, solo maniobras tácticas para proteger los intereses de Jackson. El viernes por la mañana trajo un nuevo enfoque. Jackson pidió reunirse para tomar un café antes de mi entrevista, sugiriendo una cafetería cerca de las oficinas del centro de Pinnacle. En contra de mi buen juicio, acepté, curiosa por escuchar lo que diría sin nuestros padres presentes para mediar. El Jackson que me saludó en la cafetería se veía marcadamente diferente del ejecutivo seguro y pulcro que había visto en la fiesta. Parecía cansado, con ojeras bajo los ojos y una tensión en los hombros que hablaba de noches de insomnio. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras me sentaba frente a él. ¿Qué tienes en mente, Jackson?, pregunté directamente, sin interés en conversaciones triviales. Miró su café durante un largo momento antes de responder. He sido un hermano terrible para ti. La admisión me tomó por sorpresa. Esperaba más manipulación, no este aparente arrepentimiento. Sí, lo has sido, asentí simplemente. Él hizo una mueca pero asintió. Me lo merezco. Mira, podría ofrecer muchas excusas sobre la dinámica familiar y los patrones en los que caímos de niños, pero la verdad es más simple y fea. He estado celoso de ti desde que tengo memoria. Esto no era lo que esperaba escuchar. ¿Celoso de qué? De todo lo que te hace ser tú, gesticuló vagamente. Tu inteligencia, tu independencia, tu claridad de propósito. Siempre supiste quién eras y qué querías. He pasado toda mi vida tratando de descubrir eso, tratando de ganar aprobación, tratando de ser suficiente. Permanecí en silencio, procesando esta revelación. Mamá y papá hicieron fácil ignorarte, fingir que no importabas, continuó. Se enfocaron tanto en mí que pude convencerme de que eso era normal, que tú eras la atípica. Pero la verdad es que creo que se enfocaron en mí porque sabían que lo necesitaba más. Tú siempre ibas a estar bien sin su atención constante. Yo no. Eso no excusa excluirme deliberadamente de los eventos familiares, señalé, o fingir que no existía cuando te convenía. No, no lo hace, estuvo de acuerdo. No estoy pidiendo perdón, Beatrice. No me lo merezco. Solo quería que entendieras que no fue porque no fueras lo suficientemente buena o importante. Fue porque eras demasiado buena, demasiado importante, demasiado exitosa de maneras que me hacían sentir inadecuado. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o falta de sinceridad, pero solo vi agotamiento y lo que parecía ser un remordimiento genuino. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Es porque podría tomar el trabajo que quieres. Jackson se rió secamente. El trabajo que quiero, pero para el que no estoy cualificado. Esa es la parte más irónica de todo esto. Me he estado posicionando para un rol que no tengo la experiencia para hacer realmente. Mientras que tú sí. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No estoy aquí para pedirte que no aceptes el trabajo. Eso sería egoísta e hipócrita incluso para mí. Estoy aquí porque verte en esa fiesta, ver a Thompson reconocer tus logros, me hizo darme cuenta de cuánto daño te he hecho, a nuestra relación, a mí mismo. ¿Qué quieres decir? He pasado años fingiendo ser algo que no soy. Ocultando partes de mi familia que no encajaban con la imagen que quería proyectar.
quemando puentes que debería haber estado construyendo. ¿Para qué? Para un trabajo para el que ni siquiera soy el adecuado. Sacudió la cabeza. Es patético, en realidad. No estaba en desacuerdo, pero todavía desconfiaba de esta aparente epifanía. Entonces, ¿qué pasa ahora? Eso depende de ti, dijo. Entenderé si no quieres volver a hablarme nunca más después de tu entrevista de hoy. Pero si hay alguna posibilidad de, no sé, empezar de nuevo de alguna manera, me gustaría intentar ser el hermano que debería haber sido todo este tiempo. La sinceridad en su voz era convincente, pero años de decepción me habían enseñado a ser cautelosa. Las acciones hablan más que las palabras, Jackson. Una conversación no borra décadas de comportamiento. Lo sé, asintió. No espero que lo haga. Solo quería tener la oportunidad de decirte la verdad antes de que tomes tu decisión sobre el trabajo. Decidas lo que decidas, lo apoyaré, y le diré a Thompson lo mismo cuando lo vea la próxima semana. Nuestra conversación terminó poco después, sin promesas hechas por ninguna de las partes. Mientras caminaba las 2 cuadras hasta la sede de Pinnacle para mi entrevista, me encontré en un extraño estado emocional, todavía herida y enojada por el pasado, pero también contemplando posibilidades para el futuro que no había considerado antes. La entrevista con Robert Thompson y su equipo ejecutivo fue excepcionalmente bien. El rol que describieron era desafiante, pero se alineaba perfectamente con mi experiencia y visión para el desarrollo económico centrado en la comunidad. Estaban particularmente interesados en mi enfoque para medir el impacto social junto con los retornos financieros, un área donde los bancos de inversión tradicionales a menudo tenían dificultades. Para cuando dejé las oficinas de Pinnacle esa tarde, tenía una oferta de trabajo formal en la mano, con un salario casi el doble de lo que ganaba actualmente y recursos que empequeñecían los disponibles en mi organización sin fines de lucro. Era, por cualquier medida objetiva, una oportunidad extraordinaria. Mientras estaba en la acera fuera de la reluciente torre de oficinas, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. La decisión que tomara afectaría no solo mi trayectoria profesional, sino también las complejas, dolorosas y posiblemente evolutivas relaciones con mi familia. La pregunta ya no era simplemente si tomar el trabajo, sino qué tipo de futuro quería construir, profesional y personalmente. ¿Quería trabajar junto al hermano que me había excluido, pero que ahora afirmaba buscar la reconciliación? ¿Podía confiar en que su aparente epifanía era genuina? Y lo más importante, ¿qué quería para mí misma, independientemente de las expectativas de mi familia o mi reacción a ellas? Había pasado tantos años definiéndome en oposición a la indiferencia de mi familia, que necesitaba estar segura de que cualquier elección que hiciera ahora era verdaderamente para mí, no otra reacción a su trato. Mientras me dirigía a casa, sabía que tenía decisiones importantes que tomar sobre la oferta de trabajo, sobre mi relación con Jackson, sobre los límites que establecería con mis padres en el futuro. Pero, quizás por primera vez, sentí que estaba abordando estas decisiones desde una posición de fuerza en lugar de dolor. Eligiera lo que eligiera, sería en mis términos, no en los de ellos. El viaje de sanación de las heridas familiares rara vez es lineal o simple. No hay resoluciones perfectas, no hay momentos en los que todo se arregla de repente. Solo hay pequeños pasos hacia una mayor comprensión, límites que protegen sin aislar y la construcción gradual de relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. No sabía si la reconciliación con mi familia era posible o incluso deseable en su sentido tradicional. Pero sí sabía que ya no necesitaba ser definida por su percepción de mí o mi reacción a ella. Había construido una vida de valor y propósito sin su apoyo, y ese logro era mío, independientemente de si alguna vez lo reconocían por completo. Mientras consideraba la oferta de trabajo de Pinnacle, me di cuenta de que mi decisión debía basarse en lo que el puesto podría significar para mi trabajo en el desarrollo comunitario, no en sus implicaciones para mi relación con Jackson. Si aceptaba, sería porque el puesto me permitía expandir mi impacto y avanzar en las causas en las que creía. Si lo rechazaba, sería porque mi puesto actual servía mejor a esos mismos objetivos. Decidiera lo que decidiera, ya no sería la hija olvidada o la hermana excluida. Sería Beatrice Coleman, definida en mis propios términos, construyendo un futuro moldeado por mis elecciones en lugar de las limitaciones de otros. Al final, ¿no es eso lo más importante que cualquiera de nosotros puede lograr?
No la aprobación de los demás, incluso de aquellos que deberían habernos amado incondicionalmente, sino la libertad de vivir auténticamente como nosotros mismos, de crear significado y propósito en nuestros propios términos, y de encontrar la paz en el conocimiento de que nuestra valía nunca dependió de su reconocimiento en primer lugar. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de la familia que constantemente te subvaloraban o te has encontrado teniendo éxito de maneras que nunca esperaron? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte con alguien que podría necesitar escuchar que su valor no está determinado por la capacidad de su familia para verlo. Gracias por acompañarme en este viaje de sanación y autodescubrimiento. Recuerda, a veces la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacemos.